El día de hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Cristo, o la serie se llama La Plenitud de Cristo. El día de hoy vamos a iniciar a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Son 4 capítulos y yo lo voy a animar a usted para que durante la semana empiece a escudriñar y a leer la escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. Así que nuestra serie está titulada La Plenitud de Cristo. Y vamos a tener algún pensamiento en nuestras vidas, pero también vamos a dejar un pensamiento en nosotros mismos para que podamos poder experimentar y conocer la bondad de nuestro Dios a nuestro favor. Así que abra la Biblia conmigo en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Vamos a estar leyendo los primeros versículos del primer capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo del 1 al 10. Pero nuestra serie va a estar basada en la lectura clave que la encontramos nosotros en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Ese es el versículo clave o central de nuestra serie que iniciamos el día de hoy. Yo quiero que usted levante su mano y le diga: Señor, en esta hora estamos delante de ti, delante de tu presencia, y queremos disfrutar, Señor, la plenitud en Cristo. Padre Santo, que Cristo sea llenando nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, Padre, estamos aquí como receptores, Señor, de tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, limpia nuestra mente, nuestros pensamientos sean alineados a la perfecta voluntad de Dios. Espíritu Santo, aquí está mi persona, aquí está mi vida. Quiero que tú te glorifiques a través de mí, Señor. Igualmente seas tú glorificado a través de la familia Forni en español. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Así que vamos a leer la escritura, vamos a leer la escritura central que encontramos en Colosenses 2, versículo 9 al 10, que dice de la siguiente manera. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos de este mundo. Dice, y no según Cristo. Esto es una palabra muy clave. No según Cristo. Sigue el siguiente versículo: porque en Cristo habita en él corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando habla de la deidad, está hablando de Dios mismo. Pablo le está diciendo a la iglesia que en Cristo Jesús, corporalmente, físicamente hablando, Dios, la persona de Dios, está en Cristo Jesús. Y luego el versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en él, que él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Porque en él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de Dios. Y esto es lo hermoso que Pablo habla a la iglesia de Colosa y dice: y vosotros, le está hablando al creyente, ustedes estáis completos en él. Lamentablemente nosotros somos seres humanos que siempre estamos lidiando con un vacío en nuestro corazón. Como cristianos estamos siempre lidiando, como seres humanos, siempre estamos buscando ser satisfechos en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es normal, porque es lo que ha ocasionado el pecado. El pecado ha ocasionado en la mente, en el corazón, en los sentimientos, en las emociones del ser humano
la falta o un hueco, un vacío en su corazón que solamente Dios puede llenarlo. Y Pablo está hablando a la iglesia de Colosa y dice: en Cristo Jesús, corporalmente, físicamente, Cristo Jesús está completo, y ustedes que están en Cristo, ustedes están completos. Y esto es más hermoso, no simplemente que nosotros como creyentes estamos completos en Cristo, sino que Él es la cabeza. Y no simplemente la cabeza, sino dice de todo principado y potestad. La escritura a mí me enseña que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huestes de maldad, espíritus caídos y desechados del reino de los cielos. Pero Cristo Jesús, Él es la cabeza, Él está sobre todo. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque tú eres la cabeza de todo? Así que vamos a ver también el pensamiento central que Pablo quiere dejar en la iglesia. Pablo en toda esta carta inicia igualmente con una gratitud. Un pensamiento central que quiero dejar también en su mente, en su corazón, es que Pablo da gracia a los colosenses. Y vamos a ver por qué Pablo está dando gracia a la iglesia de Colosa. Y nosotros en esta serie, usted y yo vamos a experimentar la llenura igualmente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si yo le preguntara a usted el día de hoy de qué necesita, qué necesidad usted tiene, cuál es el vacío que hay en su corazón, yo sé que muchos de nosotros daríamos 2 o 3 respuestas. Y déjeme decirle que aunque nosotros no contestemos esas preguntas, Dios conoce la verdadera necesidad nuestra. No es necesario que nosotros podamos decir: Señor, esta es mi necesidad. Él ya conoce nuestra necesidad. Levante su mano y dígale: Señor, gracias porque tú conoces mi necesidad. Pero algo interesante, en todo el transcurso de mi vida cristiana, me he dado cuenta que hay creyentes en los templos, en las iglesias, en las congregaciones, que no disfrutan su vida espiritual o su vida de creyente. Están buscando satisfacer esta vida terrenal con las cosas materiales. ¿Son malas las cosas materiales? No, no lo son, son necesarias, pero no son esenciales. El creyente y lo esencial de la vida del creyente es la comunión directa con Dios el Padre a través de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa necesidad de ser llenados interiormente. Usualmente, a veces conocemos personas que se sienten insatisfechas en sí y buscan llenar este vacío con las cosas materiales. Y se da cuenta que entre más y más su vacío se va extendiendo en su corazón y en su mente. Yo no sé cómo se encuentra el día de hoy usted. Yo no sé qué es lo que lo motiva a usted a seguir creyendo en el Señor. No sé cuál es la motivación que es el combustible a su vida para ser un creyente devoto delante del Señor, lleno de gozo y de alegría. Voltea al que está a su lado y dele una sonrisa. A ver. Eso, qué bonita sonrisa. ¿Por qué les pregunto eso? Porque vamos a explorar esta pregunta muy importante. Pablo está agradecido con la iglesia de Colosa por estos elementos que en ellos había: el amor, la fe y la esperanza. Pero la pregunta que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy es: ¿me ayuda mi amor, me ayuda mi esperanza, me ayuda mi fe en Cristo a encontrar significado en mi vida cristiana? Quiero que se haga esa pregunta el día de hoy y contéstesela usted mismo ahí en su interior. La fe que usted tiene en Cristo, el amor que usted tiene en Cristo y la esperanza que usted tiene en Cristo, ¿le da significado a su vida cristiana? ¿Qué es lo que te está dando significado el día de hoy? ¿Qué da significado a nuestra vida como creyentes? Vamos a estar explorando estos 3 elementos que Pablo mira en la iglesia de Colosa. Diga conmigo: amor, fe y esperanza. Son 3 elementos muy esenciales para el creyente. Pero ¿qué les parece si conocemos un poquito de la iglesia de Colosa?
algo interesante en la iglesia de Colosa es de que Pablo no plantó la iglesia en Colosa. Pablo escuchó de la fe y del amor y de la esperanza de la iglesia en Colosenses. Pero hay un factor hay un elemento muy importante en este contexto de la iglesia de Colosa, y es que en Colosa había un gran hombre llamado Epafras, que viene de, Epafrodito, es una contracción de Epafrodito. Él fue quien viajó como a 160 kilómetros al oeste de Colosa, fue hacia Éfeso, porque en Éfeso Pablo por 2 años estuvo predicando el evangelio en Efesios. Viene este hombre y escucha el evangelio, y él lleva este hermoso evangelio a Colosa o a Colosenses. Y algo más interesante, que Epáfratas igualmente viajó como más de 1000 millas, si podemos llamarlo así, kilómetros, vamos a ser más exactos, hasta Roma, cuando Pablo estaba encarcelado, para seguir recibiendo instrucciones, educación, para seguir guiando a la iglesia de Colosa. Hace más de 2000 años, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, escribió esta hermosa carta a la iglesia de Colosa, que actualmente ahorita se encuentra en Turquía. Allí inició el evangelio, ahí creció, ahí se expandió el evangelio de Cristo Jesús. Y Colosa se encontraba en una región de lo que ahora es Turquía. Pero Pablo está sumamente interesado, después de haber oído de la fe, el amor y la esperanza de los creyentes en Colosa. Él también se dio cuenta de la adversidad que los creyentes estaban sufriendo en la iglesia de Colosenses. Y resulta que había 2 enemigos muy fuertes en contra de la fe de la iglesia de Colosa. Y esto eran los hombres gnósticos, aquellas personas que estaban trayendo un nuevo conocimiento al creyente, en otras palabras, dando a entender al creyente que el conocimiento era suficiente para alcanzar salvación. Y no solamente eso, sino que había otra fuente de influencia sobre los creyentes de Colosa, que era el judaísmo. Volver otra vez a las tradiciones del judaísmo. En otras palabras, enseñaban que la obra de Cristo Jesús no era suficiente para salvación. Y no solamente esto, sino que los gnósticos también enseñaban que Jesús no era mente Dios, simplemente era una emanación de Dios, como que algo de que se desprendió algo de Dios. En otras palabras, ellos refutaban la deidad de Jesucristo. Ellos negaban que Cristo Jesús fuese hombre y Dios a la vez. Y Pablo quiere animar y confortar a la iglesia de Colosa, y escribe esta carta para ayudarlos, animarlos a seguir creyendo y seguir creciendo igualmente en el amor de Cristo Jesús. Pablo escribe la carta a la iglesia de Colosa advirtiéndoles de estas herejías que iban en contra de la deidad de Cristo. Como dije al principio, era una cultura sumamente pagana que adoraba muchos dioses. No hay diferencia en nuestros tiempos, pero algo igual, algo muy dañino en nuestros tiempos es de que tal vez nosotros, mis amados hermanos, o las personas fuera de la iglesia, tal vez se consideran que no son idólatras, no adoran dioses. Pero hay una gran verdad, y hay un Dios, escuche bien, hay un Dios con D minúscula que siempre está en contra del Dios verdadero, y ese Dios se llama mi yo. Muchas veces nosotros decimos: yo no adoro a nadie, yo no tengo imágenes,
Pero en el momento que yo decido vivir mi vida bajo mi voluntad, bajo mis prospectos, estoy diciendo que yo soy el mismo Dios. Yo necesito a Dios en mi vida. Yo rindo mi propia adoración a Dios. Yo soy más importante que Dios. Y Pablo está hablando a la iglesia de Colosa. Gloria a Dios, porque en aquel tiempo la influencia venía de afuera hacia adentro. Pero en el tiempo de hoy, lamentablemente, muchos de los creyentes o muchos de los seres humanos se consideran aún mismo ellos sus propios dioses. Buscan lo mejor para ellos, lo que más conviene a sus personas. En otras palabras, estamos más interesados en mi yo que en nuestro prójimo. Estamos primero viendo por nuestras necesidades en lugar de ver de la necesidad de nuestros prójimos. Así que Pablo está hablando a la iglesia de Colosa porque veía este gran peligro en la iglesia de Colosa. Estaban en esa situación de decidir o retroceder, dudar de su fe en Cristo, de su amor en Cristo, o seguir adelante, seguir creyendo en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo en la carta de Colosa hace el fundamento y pone el fundamento suficiente, que es Cristo Jesús. La plenitud de Cristo se convierte en su tema central a la iglesia de Colosa. La plenitud de Cristo. Mi deseo como pastor de Foni en español es que cada uno de nosotros como creyentes, que cada persona que venga al conocimiento de Cristo Jesús sea lleno de la plenitud de Cristo Jesús. No de conocimiento, y vamos a estar hablando acerca de los gnósticos en aquel tiempo. Pablo habla y hace referencia en toda esta carta de la importancia de la plenitud de Cristo Jesús. Pablo, vamos a estar viendo, mis amados hermanos, que Pablo en el capítulo 1, capítulo 2 nos enseña qué creer, y en el capítulo 3 y 4 nos va a enseñar cómo nosotros debemos comportarnos. En otras palabras, toda la escritura, mis amados hermanos, nos enseña qué creer. Estamos hablando de doctrina. La palabra del Señor nos enseña qué creer, pero no simplemente nos enseña qué creer, sino que también nos enseña cómo comportarnos o cuál es nuestro deber como creyente. Escuche bien, mis amados hermanos, mis amados oyentes igualmente. El cristianismo no es más que solamente conocer la verdad, es vivir la verdad. Usted y yo podemos conocer la verdad, y se lo voy a poner bien sencillo. Usted conoce que la verdad, el speed limit es 35, esa es la verdad, pero usted decide ir a 45. Conoce la verdad, pero el hecho que usted conozca la verdad quiere decir que usted está viviendo en verdad. Usted puede conocer la escritura, conocer la palabra del Señor, pero no meramente porque usted la conoce quiere decir que usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a la escritura. Pablo está hablando a la iglesia de Colosa y les dice lo importante que es conocer la verdad. Los gnósticos decían, es suficiente conocer. Es necesario simplemente conocer, pero Pablo dice no es necesario solamente conocer, es necesario vivir en la verdad. Y Cristo Jesús, Él dijo, yo soy la verdad. Yo no soy la verdad, usted no es la verdad, Cristo Jesús es la verdad. ¿Cuántos pueden decir, Señor, enséñame tu verdad? Quiero caminar en tu verdad. Pablo, mis amados hermanos, escribe esta carta de la plenitud de Cristo, que en Cristo estamos completos, que nosotros en nuestra jornada espiritual no simplemente estamos completos, sino que también nosotros vamos a dar fruto. Cuando usted y yo estamos completos de Él, vamos a dar fruto de Él. En otras palabras, nuestros frutos van a demostrar que estamos llenos de la plenitud de Dios. Y Pablo está hablando a la iglesia de Colosa y les agradece esa conducta que ellos tienen, del amor, la fe y la esperanza que tienen en Cristo Jesús. Nuestra jornada, mis amados hermanos, es una jornada espiritual en una vida terrenal
en un mundo caído, pero Dios pide dar fruto digno igualmente de la plenitud de Él en nosotros. Jesús, mis amados hermanos, mis amados oyentes, Él es todo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no simplemente es suficiente, Jesús es supremo, completamente humano, enteramente Dios Salvador. ¿Quién es el creador? ¿Quién es el sustentador? ¿Quién es el redentor de todas las cosas? Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa y los aplaude y les dice: doy gracias a Dios por su fe, por su amor, por su esperanza. Aunque hay personas ahí que están yendo en contra de esta enseñanza apostólica, negando la deidad de Cristo, pero Pablo le dice a la iglesia: en la plenitud de Cristo, en Él estás completos. Él es tu creador, Él es tu redentor, Él es tu sustentador. ¿Cuánto pueden levantar su mano y decir: Señor, gracias porque tú eres mi creador, tú eres mi redentor y tú eres mi sustentador? Gloria a Dios por estas hermosas palabras de Pablo a la iglesia de Colosa. Gloria a Dios por ello. Porque no solamente Pablo le dice: Él es el sustento, Él es su sustentador, Él es su creador, su redentor. Esto, mis amados hermanos, debería de ofrecernos ánimo, o nosotros deberíamos tomarlo como un ánimo en nuestra vida espiritual, tomarlo y hacerlo nuestro. ¿Qué necesito yo para vivir mi vida cristiana? Necesito la plenitud de Cristo en mí. ¿Qué necesitan los evangelistas misioneros que andan solos por las montañas? La plenitud de Cristo, su Espíritu Santo en ellos. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia? Necesitamos la plenitud de Cristo. ¿Cuántos desean la plenitud de Cristo? Yo lo deseo para mí y lo deseo para cada uno de ustedes. Jesús es todo suficiente, completamente humano, completamente divino, y Él es el Salvador. Así que Pablo, mis amados hermanos, ataca directamente al pensamiento gnóstico, quienes estaban enfocados solamente en el conocimiento. Pero Pablo desafía al creyente a ir más allá del conocimiento, es seguir la verdad provista por el mismo Jesús, quien Él mismo fue hecho carne humana, de acuerdo a la exclamación de Juan 14, cuando Él dice que Él habitó entre nosotros, se hizo carne y vimos su gloria como el esplendor de los cielos. Mire lo que dice la escritura ahí en Colosa, ahí rápidamente. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la verdad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo. Escuche bien, a nuestros hermanos. Esta carta es a los santos y fieles. La carta a Pablo está dirigida exclusivamente a este grupo de personas, a personas que habían sido redimidas, y no simplemente redimidas, sino que permanecían en la fidelidad. ¿En cuál fidelidad? En Cristo Jesús. Y dice que están en Colosia: gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis los unos a los otros. Dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Esto es importante: la palabra verdadera del Evangelio. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, y lleva fruto y crece. También en vosotros desde el día que oísteis, dice, y conociste la gracia de Dios en verdad. Versículo 7. Como habéis aprendido de Epafratas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué fue lo que escuchó Pablo? Primero, Pablo escuchó la fe del creyente en Colosa. Pablo elogió a los colosenses por su fe acerca de la cual él había oído. La reputación de la iglesia de Colosa había llegado hasta los oídos de Pablo. Pablo nunca conoció a los creyentes de Colosa, pero sí escuchó de la vida de los creyentes de Colosa. Y la palabra griega de fe es pistis. Y cuando hablamos en el original, esta palabra pistis es la combinación de tres elementos: creer, confiar y lealtad. Pablo está alabando a la iglesia de Colosa porque mira estos tres elementos en cada uno de ellos. Su fe, han creído, han confiado y son leales a Cristo. Ese es el llamado para nosotros en nuestra iglesia el día de hoy. Creer en Cristo Jesús, confiar en la obra de Cristo Jesús y ser leal a la obra de Cristo Jesús. La iglesia de Colosa había aprendido a depender totalmente del Señor. No es simplemente un acuerdo mental o un pensamiento en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos fe, podemos poner este ejemplo, es cuando nosotros accionamos. Nosotros podemos pensar, mire, usted puede tener fe en mí que yo puedo mover esa pantalla, ¿verdad? Pero esa fe no sirve si yo no acciono. Pablo le está hablando a la iglesia de Colosa, le dicen, ustedes han tenido fe y han accionado. Han dejado lo tradicional, lo religioso y ahora se han encomendado a Cristo Jesús. Han creído que Cristo Jesús es la verdad. Lamentablemente vivimos en una sociedad que no cree en Jesucristo. Y como no cree, no puede confiar en Jesucristo. Y como no confía, no puede ser leal a Jesucristo. Pero algo interesante. Que llegará un momento en que van a tener que creer en Jesucristo. Van a tener que confiar en Jesucristo. Y van a tener que ser leales a Jesucristo. Ejemplo tenemos Saulo. Creía que no era necesario Jesús. Es más, él pensaba que estaba haciéndolo bien. Estaba matando a la iglesia. Y negaba a Jesús. Pero llegó el momento que Jesús se reveló a él. Amada iglesia, nosotros no tenemos que defender a Jesús. Deje que Jesús se defienda él mismo. Deje que Jesús, oremos para que Jesús se revele a aquellas personas que niegan la deidad de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a estar orando por ello. Ahora, no meramente, mis amados hermanos, podemos decir que el que no cree en Jesús es el ateo. No, simplemente aquel que no deposita su fe y su confianza en Jesús, niega a Jesús. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta inconscientemente, nosotros nos encontramos dudando de la persona de Jesús. Y somos creyentes, pero dudamos. Dudamos que el Señor pueda hacer grandes cosas en nuestra vida. Dudamos que el Señor está dispuesto a trabajar en nuestras vidas. Pero Pablo está hablando a la iglesia de Colosa y le dice, les alabo, les aplaudo porque ustedes han creído, han confiado y son leales. ¿Cómo lo podemos poner en práctica el día de hoy? Bueno, podemos ver a aquel pastor, aquel evangelista que es fiel a su llamado, que deja amigos, deja familias, deja comunidad y sale a otro lugar a plantar iglesia, sale a otro país desconocido, lenguaje desconocido. Dios me dio el privilegio de conocer muchos plantadores de iglesia por 8 años. Y muchos de ellos daban testimonio cómo dejaban su trabajo, dejaban su profesión, dejaban sus amigos, familia, para irse a un lugar donde Dios los estaba llamando, que era desconocido para ellos. Eso es fe.
creer en Dios, confiar en Dios y ser fiel al llamado de Dios. No solamente eso, podemos hablar igualmente de un esposo o una esposa que se mantiene con su cónyuge cuando la vida se devuelve o se trastorna en algo abrumador, difícil, hostil. Es cuando la fe de nosotros se activa. Creemos en Jesús, creemos y confiamos que el Señor salvará a cada miembro de nuestra familia. Aquel esposo, aquella esposa que tiene un esposo no creyente, por fe cree que algún día el Señor manifestará su gloria y su poder en ello. Esto es fe accionada en la persona de Cristo Jesús. Pablo sabía que la iglesia de Colosa tenía una fe sobreabundante y fiel a Jesucristo. Y no solamente eso, que tenían fe en Jesucristo abundante, sino que ellos igualmente en estos momentos difíciles, ellos se comprometieron a seguir creyendo en Jesucristo. En Jesucristo ellos pudieron depender totalmente en los momentos difíciles. Mi pregunta el día de hoy hacia ustedes es: ¿cómo está su fe el día de hoy? ¿Cómo está su fe el día de hoy? ¿Tiene fe abundante cuando su familia lo rechaza a usted o se ridiculiza por seguir a Cristo? ¿Cómo es su fe? ¿Cuál es su fe el día de hoy? ¿Confía totalmente, mis amados hermanos, en Jesús cuando escucha al doctor y le da el diagnóstico que todos tememos? ¿Es su fe constantemente afirmada por las situaciones difíciles? Cuando nosotros tenemos alguna situación económica en nuestra vida, y todos hemos sufrido de alguna manera o de otra, nuestra fe ha sido confrontada día a día. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros pensamos que aquellas personas que dan su vida por la predicación del evangelio son mártires. Déjeme decirle que usted puede ser un mártir ahí en su propia familia, en su propio negocio, en su propio trabajo. ¿A qué me refiero? A que usted muera para que Cristo sea revelado a través de usted. Que sus acciones mueran para que Cristo sea revelado en usted. En nosotros, yo puedo ser un mártir, dejar que mi ego, mi carne reaccione y que Cristo Jesús sea la plenitud totalmente en ello. Cuando yo decido morir a mí mismo, yo me puedo considerar un mártir para que el Señor sea glorificado. ¿Cuántos quieren ser mártires el día de hoy? Soy hermana Teresita. Gloria a Dios por la hermana Teresita. Damos gracias a Dios por esta hermosa carta de Pablo a la iglesia de Colosia. Dice Hebreos 12, 1 y 2, dice, abreviando: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Está en Jesús? Si está en Jesús, sigue corriendo. Si tu fe no está en Cristo Jesús, no corras, detente. Pablo le está hablando, o el escritor de Hebreos, disculpen, el escritor de Hebreos dice: corramos con paciencia, tranquilos, no llevamos prisa, ¿verdad? No llegamos prisa para llegar al cielo. ¿Ah? Ya les conté esa anécdota, ¿verdad? Fue aquí donde dije, hey, no empujen. Estaba este pastor hablando acerca de la muerte, ¿no? Y dice, no, pues claro, es el día, todos vamos a llegar a ese día, dice, pero por favor no avienten, o sea, no quiero llegar ya pronto. Todos vamos a morir, pero no queremos morir pronto, o sea, no anticipe eso. Pero eso es la verdad, un día vamos a morir. Y Pablo, otra vez, Hebreos, el escritor de Hebreos, dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos, no llevamos prisa, mis amados hermanos. Tenemos una carrera por delante y no llevamos prisa por terminarla. Y mientras corremos esta carrera, nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo Jesús. Él es el autor y Él es el consumador, el que cumplió todas las cosas. Y no solamente eso, Pablo también resalta el amor entre ellos.
Se está poniendo más interesante, es febrero, chocolates, regalos. Pablo resalta no solamente la fe de ellos, el amor de ellos. ¿Cuántos de ustedes se aman? ¿Cuántos? La hermana ya se empezó a dar el abrazo sola. Un abrazo y un beso me dan solos. Pablo resalta la evidencia del amor que existía en la iglesia de Colosa. Dice el versículo 4, dice, por todos los santos. Y quiero resaltar esto. O sea, que si hay un amor hacia el pecador, tenemos que ir y predicar el evangelio por amor a Cristo. Porque vamos a ser honestos, muchas veces no tenemos amor por el pecador. Y todos aquellos que nos están viendo también a través de la plataforma. Predicamos por el amor a Cristo, porque Cristo nos dio ese mandato y porque Cristo ama al pecador igualmente. Ha habido mucha controversia, que sí lo ama, que no lo ama, que lo condena. Eso es otro rollo. Pero el Señor Jesús dijo, dile predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura, y vamos a hacerlo. Él no les dijo, si aman a la gente, vayan. Pero nosotros por amor a Cristo Jesús predicamos el evangelio, compartimos el evangelio, modelamos el evangelio. Pero aquí en especial la iglesia, Pablo le habla a la iglesia de Colosa y los anima a seguir, escuche bien, a seguir fomentando el amor entre los santos. Aquí Pablo le dice a la iglesia, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Este amor no era para cualquier persona, este amor era para los santos. La iglesia de Colosa, en otras palabras, se amaban entre sí ellos mismos, se cuidaban, se procuraban ellos mismos. Y Pablo no lo vio, Pablo lo escuchó y alabó eso. Dijo, wow, los alabo por este grande amor que ustedes tienen. Nosotros no podemos amar como Dios nos ha amado, al menos que Dios esté en nosotros y nosotros seamos llenos de la plenitud de ese amor. ¿Cuántos me aman? Diría el Señor Jesús. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes. Pedro, ¿me amas? Es interesante. La evidencia del amor que Pablo escuchó acerca de la Colosa es por todos los santos. Había llegado a Pablo. El amor era una verdadera acción. Y la palabra griega, la original ágape, que detona o denota la forma más alta de amor que uno puede tener por otro individuo o por otro creyente. Esto es algo interesante que Pablo sacó a relucir. El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, es amor. Juan escribió, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es paciente, benigno, siempre protege, confía, espera, preserva. El amor de Dios. Pablo alaba todas estas virtudes de la iglesia de Colosa y les dice, los admiro por amarse unos a los otros de tal magnitud. Qué hermoso amor, ¿verdad? Y mi deseo como pastor, todo pastor desea tener esta clase de creyentes, que todos se amen unos a otros. ¿Por qué? Porque esto es un fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos llenos de la plenitud de Dios, el amor debe ser algo natural en nosotros. No tenemos que forzarnos. Y Juan nos anima y dice, hey, amémonos unos a los otros. Pero está hablando a la iglesia, no está hablando al no creyente, está hablando a la iglesia. Porque el amor es de Dios. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Todo el que ama es nacido de Dios. Desafiante esta declaración. Queriendo decir que el que no ama no es nacido de Dios. Juan 1:12 dice que todos los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estoy hablando otra vez al principio, gnósticos, conocimiento. Nosotros sabemos la escritura lo que habla, pero no es suficiente el conocimiento.
es ir más allá del conocimiento, llevarlo a la aplicación. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo propio, protege, confía, no es injusto. Es interesante cómo Pablo habla a la iglesia de Colosa. El amor bíblico, mis amados hermanos, es más que emoción o más que sentimiento, es una acción. El amor es más que desearle un bien a alguien. Va más allá. Jesús dijo, el amor se muestra dando su vida. ¿Cómo demuestras tu verdadero amor? Cuando tú consideras que tienes tu justicia está a tu favor, pero tú prefieres morir tú y ser culpable para que el otro sea justo. Eso es un verdadero amor. Pablo habla a la iglesia de Colosa y dice, el amor no es jactancioso. Mientras yo meditaba esto, mi corazón fue desafiado esta semana. Y me di cuenta que tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros realmente amamos, tener mucho cuidado, vamos a concluir con eso. Cómo nosotros nos expresamos, cómo vivimos. Es interesante que nosotros podemos aprender el día de hoy a ser una iglesia que nos amemos como Dios quiere. No simplemente una iglesia local, sino que seamos una iglesia universal. Amar, que podamos sentir el dolor, la angustia por nuestros hermanos en Turquía. Bueno, hubiese sido buenísimo, ¿verdad? Que en estos momentos, ¿quién quiere ir a Turquía a ayudar a la iglesia? Ya que se necesite mandar unos 3, 4, 5 jóvenes. Y si son jóvenes, pues me voy yo también. Oren por el pastor Humberto Coelho. Él estuvo predicando aquí en una ocasión. No sé si ustedes recuerdan. Y estuvo hablando de lo que cuesta servir al Señor en un país musulmán. Cómo ha sido amenazado de muerte y el Señor lo ha librado. Porque ha sido leal al mensaje del Evangelio de Dios. Pero mis amados hermanos, el amor no se goza cuando a alguien más le va mal. El amor no se goza, el verdadero amor no disfruta que a otros, si te han dañado sobre todo, le vaya mal. Como aquel que oraba y dice, Señor, lo perdono, pero si es tu voluntad que pase el tren por arriba de él. Eso no es amor. El amor no es jactancioso, mis amados hermanos. El amor cuida, el amor protege. El amor es benigno, el amor es bueno. Y Pablo alaba a la iglesia de Colosa por esta hermosa virtud. El amor, mis amados hermanos, como dije, es más que un sentimiento, que una emoción. Es una acción. Y Dios nos anima el día de hoy a que nosotros nos amemos unos a los otros como Dios nos ha amado. Que tengamos en alta estima a nuestro hermano igualmente, y lo pongamos en alta estima mayor que yo, en mayor valor que mi persona. Pablo escribió de la siguiente manera: la esperanza que está guardada en los cielos. Esperanza es la base de las dos acciones, de la fe y el amor. Y esto nos lleva al tercer elemento que Pablo escuchó. Pablo escuchó acerca de la esperanza que tenía la iglesia Colosa. No simplemente tenían fe, tenían amor, sino la fe, el amor producía una esperanza. Yo quisiera que nosotros como familia espiritual abundase en nosotros nuestra fe, nuestro amor, para que tengamos esperanza.
No va a haber esperanza si no hay estos dos elementos, fe y amor. En una unión, en una fusión, produce esperanza. Y Pablo habla de esta en el versículo 5. Esta es la esperanza que es guardada en los cielos. Esta esperanza es la base de todas nuestras acciones en fe y en amor. En otras palabras, en el original griego significa una expectativa confiada. Algo que tú estás seguro que lo vas a obtener. Algo que va a ser tuyo. Entonces la fe, el amor, produce esta esperanza de que yo voy a recibir, no solamente en este lugar, en esta tierra, sino ha sido guardada en los cielos. Una expectativa que produce gozo, alegría, optimismo para seguir viviendo nuestra vida cristiana en este mundo. La fe, el amor, produce esperanza. Hay esperanza, familia. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Va a haber momentos difíciles, pero va a haber esperanza. Va a haber momentos de aflicción, pero hay esperanza. Cuando en esos momentos difíciles, de angustia, de ansiedad, activamos nuestra fe, desarrollamos la fuente de amor, nosotros podemos experimentar una esperanza. Y es una esperanza igualmente en la cual ha sido reservada para cada uno de nosotros, produciendo paz y confianza, arraigados en la obra y en el sacrificio de Cristo Jesús. Cristo, mis amados hermanos, es el verdadero fundamento. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Hay un canto que nosotros cantamos mucho, a veces no sabemos ni quién lo escribió, pero según investigué, Edward Mote escribió casi más de 200 años ese himno que dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Lo cantamos, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está su esperanza, mis amados hermanos? Cualquier necesidad en su vida, ¿dónde está su esperanza? ¿Es Cristo Jesús su fuente? ¿Hay necesidad financiera? ¿Usted está viendo a Jesús? ¿Hay alguna fricción en su matrimonio? ¿Estás viendo a Jesús? ¿Hay una necesidad en la familia? ¿Estás viendo a Jesús? ¿Hay una situación adversa en tu contorno? ¿A quién estás viendo? ¿Estás viendo a Jesús? ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Porque la fe, el amor y la esperanza producen significado en la vida del creyente. Y si nosotros como creyentes no hay amor, no hay fe y no hay esperanza, no tenemos significado de por qué vivir. No tiene significado de por qué ser creyente. Tenemos que tener fe en Cristo Jesús, tenemos que demostrar el amor que Cristo Jesús nos dio y tenemos que creer en la esperanza que nos ha prometido. Entonces mi vida tiene significado. Cuando yo tengo fe, amor y esperanza, el ministerio tiene significado. Interesante. Cuando yo tengo fe y amor y esperanza, todo lo que yo hago para la iglesia, para los santos, tiene un significado. Yo lo animo para que el día de hoy su vida tenga un significado. Yo no quiero que sea un simplemente creyente religioso que viene todos los domingos o que va los domingos a la iglesia. Quiero que la plenitud de Cristo Jesús sea sobre su vida. Que abunde, que cuando usted hable, se comporte, la plenitud de Cristo sea en usted. Haga conmigo: Señor, que tu plenitud sea en mí. Dígalo así. Lléname de tu plenitud, Señor. Lléname de tu fe, de tu amor y de tu esperanza. La fe, el amor y la esperanza producen significado. Bien, para aplicación, en conclusión, Pablo escribió esta carta a los colosenses debido a lo que él había escuchado de la iglesia de Colosa, acerca de ellos. Pero hagamos un espacio, hagamos un alto, hagamos un momento, pausa. Imagínese lo que los demás escucharán o están escuchando acerca de usted. Analice un poquito. ¿Qué estará escuchando la gente de mi persona o de su persona?
Interesante, ¿verdad? Déjeme decirle que a mí sí me importa lo que la gente diga de mí. A mí sí me importa lo que la gente diga. ¿Por qué le voy a decir por qué? Porque yo no me represento a mí, yo represento a Cristo. Y yo tengo que estar bien cimentado en poder demostrar y reflejar la persona de Cristo en mi vida. Sí me importa. Sí me es de interés lo que la gente dice de mí. Mi pregunta hacia usted es, ¿a usted le importa lo que la gente dice de usted? Debería de importarnos lo que la gente dice de nosotros. ¿Qué dice su familia extendida, sus compañeros de trabajo, sus amigos conocidos, sus vecinos, los hombres con cuales usted hace negocio? ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dicen los compañeros, los miembros de nuestra amada iglesia, de nosotros mismos? Todos tenemos una opinión de cada uno de nosotros. Y algo más personal, yo sé que usted tiene una opinión personal de su servidor. Y mi deseo es que esa opinión que usted tenga esté reflejando a mi maestro. Que lo que usted escuche de mí puedan ver a Jesús. Ese es mi mayor anhelo. Y esa es mi oración todos los días. ¿Qué escucha la gente o qué dice? ¿Qué estarán escuchando las personas de usted? ¿Qué escuchan de usted? Ahora esta es otra pregunta también, como retórica. Ahora no simplemente qué escucha la gente de usted, sino qué dice la gente de usted. Una cosa es escuchar y otra cosa es decir. Yo puedo escuchar. ¿A quién pongo de ejemplo? Voluntariamente, el hermano Jorge levantó la mano y dijo, póngame a mí. Yo voluntariamente puedo escuchar de mi hermano Jorge. Pero otra cosa es que yo tengo una opinión de mi hermano Jorge. Es desafiante. Así que Pablo, el día de hoy, nos hace esas preguntas retóricas. ¿Qué escucha la gente de ti? ¿Y qué dice la gente de ti? Pero concluyo con esto, que hay esperanza para nosotros. ¿Qué ha oído Dios de mí? Deje usted lo que oiga el ser humano. Deje lo que haya escuchado de mí, pero ¿qué ha oído Dios de mí? Me ha visto Dios y ha dicho, buen hijo, buena hija. Ya, buena hija tengo. Gracias a Dios que en la familia de Cristo no hay suegros, yernos, ni suegras, ni todo eso. Ya todos somos hermanos en Cristo. ¿Qué ha oído Dios de mí? ¿Y qué dice Dios de mí? ¿Qué diría Dios de ti? El enemigo siempre va a venir y va a usar siempre la herramienta que siempre ha usado. Y la usó con Job. Y Dios levanta su pecho, una metáfora así como levantando su pecho y dice, hey, ¿has visto a mi siervo Job? No hay como él. Dios se expresó bien de él. Y Satanás dice, no, te ama y te quiere porque le has dado todo. Y a muchos Dios nos ha dado casi todo y hizo otro rollo, otra historia. Y Dios dice, no, Él me ama, yo lo conozco. Yo conozco a Job. Y todos ya conocen la historia. Y Job, en su experiencia, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no quiero conocer de Dios a oídas. Y yo no quiero pastorear una iglesia que tenga un conocimiento de Dios a oídas. Quiero pastorear una iglesia que conozca a Dios por su experiencia. No por conocimiento, sino por vivencia con su Dios. Esa es mi oración y ese es mi deseo para cada uno de nosotros. Pablo alaba a la iglesia de Colosa por su fe, por su amor y su esperanza. Va a haber retos,
¿Qué importan los retos si la plenitud de Cristo está en nosotros? ¿Qué importa el porvenir si la plenitud de Cristo está corporalmente en nosotros? Y esto es lo interesante y termino con esto. Esto es individual. Esto es individual. Usted debe tener el deseo de estar lleno de la plenitud de Cristo, para que todos en conjunto podamos vivir lo que la iglesia de Colosa experimentó: el amor entre los santos y la comunión entre los santos en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, mi deseo para cada uno de nosotros y para aquellos que nos miran igualmente por alguna plataforma, mi deseo es de que tu vida sea llena de la plenitud de Cristo Jesús. No simplemente un conocimiento, sino que rindamos nuestra vida totalmente a Cristo Jesús. Oremos. Padre Dios, te doy gracias el día de hoy por esta hermosa bendición. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Colosa. Qué hermosa carta, Señor. Y qué alabanzas Pablo da a la iglesia de Colosa. Aplaude su fe en ti. Aplaude el amor que existe entre ellos. Y sobre todo, por la esperanza que guardan en ellos. Amado Dios, aquí está nuestra vida. No queremos ser simplemente cristianos domingueros, simplemente cristianos nominales. Queremos vivir diariamente en la plenitud de Cristo. Queremos ser llenos de ti y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Gracias por ello. Permítenos, Señor, a tener fe, creer, confiar y ser leales a ti, Señor. Y permítenos, Señor, disfrutar, experimentar el amor entre los santos, los que hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Padre Santo, ayúdanos a vivir en esa armonía en la cual vives con el Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que la oración del Señor Jesucristo, su deseo hacia el Padre, que fuésemos uno, como ustedes son uno, sea una realidad entre nosotros. Gracias te damos